Buenas tardes, estamos de vuelta en otro video explicando esta vez la independencia de México. La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente de la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Comencemos con esta historia. Vamos contigo, Johnny. Por parte de las causas externas, Charles II, barón de Montesquieu, propuso dividir los poderes y a su vez escribió el espíritu de las leyes. Ya casta criolla renunciaban a lo español y aparte no se identificaban con el legado de Mesoamérica. Esto fue considerado como mexicanos ilustrados. El legado fue la democracia, y como esto llevó a cabo la independización de las 13 colonias británicas de Norteamérica. Después de la explicación de nuestro querido Johnny, pasamos con nuestra compañera Angie. Y aquí sale la Revolución Francesa y entra Miguel Hidalgo como fuente de inspiración, quien fue llamado padre de la patria por luchar por los derechos de igualdad, libertad y fraternidad. La invasión de Napoleón a España, pretexto político para la independencia de México y de toda la Iberoamérica, conlleva la expulsión de los jesuitas. La revolución industrial solo trajo unos problemas económicos, los criollos solían ser discriminados constantemente. Esto conllevó a la desigualdad social y aparte no se sentían ni españoles ni aztecas mexicanos. Solo 2 virreyes fueron criollos. De aquí se abre paso a la primera etapa, la cual es Hidalgo y la lucha contra las clases oprimidas. Michoacán en 1809, conspiración de Valladolid. La conspiración fue descubierta el 21 de diciembre de 1809, en donde sus conspiradores fueron encarcelados. Su plan, gobernar a nombre de Fernando VII, luego de que éste entregara el poder a Napoleón. El militar José Mariano Michelena, junto con otros personajes criollos de la sociedad michoacana, entre ellos José María Obeso, Fray Vicente de Santa María. La conspiración de Querétaro fue un año después de 1810. Corregidor Miguel Domínguez, Emeterio y Epigmenio González se solía fabricar armamento de forma clandestina y también están involucrados Juan Aldama e Ignacio de Allende. El capitán Allende y Aldama estaban de servicio cuando se enteraron de su captura. Allende partió a Dolores para encontrarse con Hidalgo. A inicios de la Guerra de la Independencia, en el año de 1810 y 1811, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Juan Aldama se reunían con el nombre de Academia Literaria. Nos encontramos reportando desde Alhóndiga de Granada, que es un edificio construido en la ciudad de Guanajuato. A finales del siglo XVII, en tiempos de virreinato, era principalmente utilizado como almacén y comercio de granos. Gracias a Juan José Reyes Martínez, alias el Pípila, permitió su acceso a la Alhóndiga tras incendiar sus puertas. Repasó la lluvia cubriéndose la espalda con una losa de piedra, donde se enjuició declarándose culpable de la traición a la corona y fueron condenados a la pena capital y se procedió a enjuiciar a Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo. El Congreso del Chilpancingo el 14 de septiembre de 1823 abrió las sanciones del Congreso. Un documento que inmoviliza los sentimientos de una nación. Habla sobre la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Que la esclavitud se prescriba para siempre. Lo mismo para la distinción de castas, quedando todos iguales. Esta parte se nos olvidó ponerla en el guión, entonces no pudimos grabarla, entonces yo seré el encargado de decir lo que faltó. Les contaré sobre las campañas de Miguel Hidalgo, en total explicaré 4 de ellas. Desde septiembre de 1810 se habían reunido en Cádiz los miembros de las Cortes, incluyendo representantes de las colonias, con el propósito de crear una nueva legislación de tendencia liberal, aprovechando la circunstancia del cautiverio de Fernando VII. La Constitución de Cádiz, firmada el 19 de marzo de 1812, declaraba la soberanía de la nación, considerando como integrantes de ella a todos los nacidos o avecindados por más de 10 años en los dominios españoles. En noviembre de ese mismo año se celebraron elecciones para concejales municipales, ganadas en su totalidad por los criollos, quienes tuvieron también el derecho de designar a los miembros del nuevo ayuntamiento. Las manifestaciones condujeron a la toma del poder por parte de los criollos americanos en la capital, por lo que no solo ordenó la suspensión de las elecciones para el ayuntamiento, sino incluso las de la Diputación Provincial de México. En febrero de 1821, el nuevo libertador dio a conocer en Iguala el plan por el que se proclamaba la independencia. El contenido del documento reflejaba un carácter opuesto a los ideales de los primeros caudillos, a quienes incluso Iturbide acusaba de haber ocasionado grandes calamidades y desórdenes en el país.
La Constitución de Apatzingán se inspiró más en el modelo liberal democrático de las constituciones francesa y española que en las ideas sociales y políticas de Morelos. Además de no proponer medidas para moderar la opulencia de los ricos y la indigencia de los pobres, punto central del pensamiento de Morelos, al depositar el poder ejecutivo en 3 personas en vez de una sola, la Constitución de 1814 propiciaba la anarquía del movimiento insurgente que Morelos había tratado de evitar y limitaba su papel como líder revolucionario, entorpeciendo su acción militar y política. Precisamente por tratar de proteger a los miembros del Congreso y facilitar su huida, Morelos cayó en poder de las fuerzas realistas en noviembre de 1815. Sometido a un doble proceso, eclesiástico y civil, Morelos fue condenado a muerte y fusilado el 22 de diciembre de ese mismo año. Después de la muerte de Morelos dio comienzo la etapa de decadencia del movimiento insurgente, que fue dividido en varias facciones. Nicolás Bravo se puso al frente de la tropa que había comandado Morelos, pero los miembros del Congreso lo destituyeron del mando militar. En respuesta, el general Manuel Miel y Terán disolvió el Congreso. A partir de ahí la insurgencia se caracterizó por una lucha de resistencia en la que predominó la guerra de guerrillas, destacando tan solo la participación de Francisco Javier Mina, revolucionario liberal español que se adhirió a la causa independentista de México y realizó una campaña de corta duración, pues en poco tiempo fue derrotado por los realistas y fusilado, y las campañas de Vicente Guerrero, quien hacia 1820 todavía se mantenía en pie de lucha en la región sur, cuando el movimiento insurgente estaba casi sofocado en todo el país. En ese mismo año, un nuevo cambio de rumbo en la política de la metrópoli habría de ocasionar que la independencia de México se consumara de forma muy distinta a como la planearan los criollos americanos. En marzo, una sublevación liberal en España obligó a Fernando VII a restaurar la Constitución de Cádiz, y esto colocó a las autoridades virreinales en una situación difícil, pues en caso de regresar los criollos liberales al poder, era de esperarse que actuaran en represalia por haber sido despojados, en 1814, de los triunfos obtenidos en 1812. Así pues, la restauración constitucional provocó nuevas divisiones y revivió la antigua rivalidad entre los consulados de México y Veracruz. Los comerciantes de este puerto proclamaron de inmediato su adhesión a la causa liberal y obligaron a las autoridades locales a promulgar la restituida Constitución, lo cual se hizo el 26 de mayo, y 5 días después el virrey, Juan Ruiz de Apodaca, se vio obligado a promulgarla en la capital. Con esto espero que sea suficiente y espero que sea de su agrado. Muchas gracias por ver. Francesa y empieza el padre de la patria por luchar por los derechos de igualdad, fraternidad. Ay.